Muy buenas, estimados seguidores. Bienvenidos a este webinario del 31 de octubre. Hoy cerramos el 10º mes del año y vamos a hacerlo con bajadas generales en los índices. Hoy podemos ver que estamos en un punto muy interesante en las bolsas, en los índices europeos, en los índices americanos, pues los mercados están reaccionando hoy un poquito más intensos. También es verdad que llevamos jornadas con una volatilidad relativamente baja. Y fijaros bien cómo reacciona el CAC 40 de París, la bolsa francesa, justo en la zona de unión de máximos, ¿vale? Tenemos aquí el movimiento en el cual, pues bueno, estamos teniendo aquí un movimiento un poquito más potente, ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí tenemos el movimiento un poquito más potente del mercado, ¿m? Desde el cual el mercado ahora pues podría tener un bastante recorrido bajista debido a que las principales zonas de soportes o principales zonas de compras están en niveles relativamente bajos. También es verdad que, como digo, estamos en la parte alta, en zonas de resistencia, las zonas de soporte en el CAC 40 de París pasan por niveles significativamente inferiores e incluso si vemos niveles, ¿vale?, de gas pendientes de cierre, puntos de control, podemos ver en gráficos de 4 horas, pues evidentemente los mínimos del mes de octubre, que es la zona del 5.415, y por otro lado, ¿vale?, los mínimos del mes de agosto en la zona de los 5.240. Dicho como sea, en tanto en ese nivel como en el otro tenemos desde aquí, primer objetivo, 310 puntos de caída, esto es aproximadamente un 6% de caída, y por el otro lado estamos hablando ya de 480 puntos, ya aquí hablamos de un 9% porcentual de posible caída en el CAC 40 parisino. Eso a tenerlo bastante en cuenta. Además, o podría aumentar aquí la inclinación de la velocidad en el caso de que el CAC 40 de París pierda este nivel, ¿vale? Es importante que pierda este nivel. Fijaos que tenemos aquí un mínimo, otro mínimo creciente y el posible tercero, ahí lo tenemos, fijaros bien el movimiento, que ahí es donde el precio, ¿vale? Donde el precio podría romper, donde el precio podría romper a la baja. Tendríamos, estando, como os digo, estando el primer objetivo aquí, 5.414, y el segundo los 5.240. Esos serían los dos objetivos que podríamos tener en el K40 de París. Por la parte superior, pues poco más que hablar. Estamos en una zona de resistencias y las zonas de resistencia con una volatilidad baja, ¿vale? Con volatilidad, de hecho, como podemos apreciar aquí, vamos a un gráfico diario para verlo un poquito más detallado, pero bueno, volatilidades bastante bajas, lo vemos aquí en niveles de 52, de un 1% prácticamente. Fijaros cuando el movimiento de caída estaba por ahí, 52 también, y cuando se inició aquí el movimiento previo de las bolsas, observar que también estamos en niveles relativamente bajos, ¿vale? Niveles de 47, 48, ¿vale? Ahí lo tenemos el nivel a tener en cuenta. Por lo tanto, cuando hay todo este aspecto, pues lógicamente tenemos aquí mucho margen de maniobra para los movimientos de caída. Si nos vamos al FTSE 100 de Londres, en la bolsa inglesa, lógicamente aquí tenemos un tercer toque, es decir, la bolsa inglesa, el FTSE, viene desde todo el mes de julio, ¿vale? Tuvo un movimiento de bajada claramente marcado en estos niveles. A mediados, aquí inicios de octubre, se fue a buscar, mediados finales de octubre, se fue a buscar otra vez la zona de los 7.020, que esa es una zona muy interesante de control. Y tercer toque, el tercer toque se lo dio aquí en este nivel, ¿vale? Con un objetivo de caída a buscar la zona de los 7.000. Por tanto, estos niveles
junto con estos, y la búsqueda de estos, pues lógicamente este nivel es bastante poderoso. Podremos seguir el movimiento potencial de caída, ¿vale? Bastante interesante este tramo. Podríamos incluso llegar a mañana, posiblemente en el cierre de mes, a ver caídas generales cercanas al 1%, ¿vale? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta en estos aspectos. Siguiendo todo el tema fundamental, ¿vale? Siguiendo todo el tema fundamental que tenemos que analizar, como os digo, en el caso del FTSE tenemos ese movimiento de bajada hasta la zona de los 7.040, 7.030, estamos hablando aquí de 220 puntos, es un 3% de caída la diferencia que tenemos desde los niveles actuales. Hoy recordemos que estamos ya pues, cayendo el 1% en FTSE 100 de Londres, ¿vale? Y este movimiento, ahí tenemos del 3%. Pero atentos aquí porque en este nivel, ¿vale? Nos encontramos en la zona de los 7.050 aproximadamente. No solo es, lógicamente, una zona soporte para el FTSE 100 de Londres, sino que a mayores, la pérdida de este nivel, fijaros bien que tenemos aquí un hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Podemos incluirlo en ese tramo. La pérdida de aquí nos proyectaría un nivel de caída extremadamente potente, ¿vale? En este aspecto. Por lo tanto, hay que tenerlo esto bastante en cuenta. Si nos vamos al IBEX 35, bueno, en el IBEX podéis ver que el movimiento está bastante interesante, como podéis verlo aquí. Tenemos máximos crecientes, máximos decrecientes, y en este aspecto nos encontramos en una figura de patrón como megáfono, conocido como megáfono invertido, donde podemos apreciar aquí dos características principales en 4 horas. La primera de ellas, lógicamente, el patrón del IBEX, muy claro y marcado, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí de forma clara. ¿Vale? Donde es posible que el siguiente patrón pues sea un patrón bajista, ¿vale? Un movimiento de bajada poderoso. Recordar que tenemos pendientes de cierre en estos tramos. Y a mayores, atentos a estos tramos, porque hemos perdido la anterior zona de soporte, ahora resistencia, y por aquí no nos olvidemos que tenemos un gap pendiente de cierre en estos niveles, y es decir, que el movimiento simplemente de bajada hasta la zona de los 8.600, 8.500 podría llegar fácilmente, aunque aquí tengo sombreado la zona soporte del IBEX, los 8.500, 8.400, porque ahí, como podéis apreciar, está claramente identificado, ¿vale? Los mínimos del pasado mes de diciembre del 2018 y la zona de mínimos de los 8.500, 8.400, ¿vale? Ese es el nivel donde podemos llegar a ver incluso aquí un tercer toque, ¿vale? Ahí podemos ya luego, pues bueno, ver niveles importantes, pero ahora mismo, la verdad que, bueno, analizaremos el tramo, pero pinta que podemos tener posiblemente un movimiento correctivo muy interesante. Siguiendo la operativa, vámonos al DAX alemán. En el DAX veníamos comentando que los máximos en el DAX de julio habían sido en la zona de los 12.665 puntos. No obstante, en el DAX, ¿vale? Estos niveles habían sido traspasados ligeramente al alza, pero no lo suficiente como para considerar que esto haya sido una ruptura de una resistencia, ¿vale? En base a ello,
como no ha sido lo suficiente como para considerar una ruptura de resistencia, aquí sigue predominando, lógicamente, la directriz, aquí la directriz alcista, donde posiblemente el precio pueda ir a buscar el tercer toque. De buscarse un tercer toque, es decir, un momento correctivo, esto sí que ya encajaría bastante en un escenario donde ya podríamos tener, pues eso, movimientos de rebote ascendentes aquí en el DAX alemán, podríamos movimiento correctivo primero de las bolsas, enfriamiento un poquito de los niveles para coger impulso y posteriormente seguir subiendo. No nos olvidemos que el DAX marca una zona de mínimos, ¿vale? Una zona de mínimos muy interesante con volatilidad bajísima. Y por la parte inferior también aquí, ahí lo tenemos, observar bien cómo la zona de mínimos siempre suele ser previo a un movimiento de caídas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es un escenario, como digo, que puede ser bastante favorable. Si nos vamos al Dow Jones de industriales, en el Dow Jones de industriales, ningún cambio en el panorama. El Dow Jones de industriales tenía una directriz, que sigue manteniendo, una directriz bajista completamente, ¿vale? Estable desde septiembre y todo el mes de octubre, y finalmente aquí vemos cómo parece como que había roto y volvemos a lo de siempre. No rompe una regla de 2 ATRs, ¿vale? De rango de volatilidad, y el mercado está girándose. Atentos a estos giros porque suelen ser muy interesantes y donde posteriormente ese tipo de velas, suelen ser velas que suelen acompañar, ¿vale? Que suelen ser acompañadas por otras ligeramente más potentes. Entonces, veremos mañana lo que puede ocurrir, ¿vale? Veremos mañana lo que puede ocurrir, pero ahí os dejo el escenario del movimiento en el Dow Jones Industriales, bastante interesante, ¿vale? Bastante interesante en este aspecto. Entonces, como os digo, vamos a analizar qué ocurre, vamos a analizar toda la situación en el caso del Dow Jones Industriales y ver un poquito los escenarios. En principio, el movimiento, ¿vale? Tendríamos como dos objetivos. El primero, el más cercano, bueno, pues los mínimos del mes de octubre, cuando fuimos al movimiento correctivo, al mismo mes de octubre aquí, lógicamente, y luego los segundos, los que tuvimos a mediados de octubre, ahí lo tenemos, donde el mercado tendría que buscar como dos objetivos. El primero, muy asequible, muy cercano, es un movimiento de 210 puntos, ya digo, 0,8%, pero de perder esta zona, que es probable porque no tuvo una zona muy clave para buscar aquí aguante, es probable que el mercado pueda ir ya directamente a un movimiento mucho más potente y aquí sí que se pueda dar, ahí sí que se puede dar un movimiento potente, ¿vale? Un movimiento mucho más potente en estos escenarios, ¿vale? Un movimiento más potente donde el mercado desde aquí podamos tener potencial de caída interesante. Además, atentos a este repunte de la volatilidad que hoy se está dando a destacar en el VIX, la volatilidad del SP500. En lo que respecta al eurodólar, bueno, pues no ha cambiado mucho. El eurodólar seguimos, lógicamente, en una clara tendencia bajista en el 2019 y el escenario en el que se encuentra en el eurodólar es muy similar al techo, a las resistencias en que se encontraba el Dow Jones Industriales. ¿Lo veis aquí? Vale, veis aquí los niveles de control. Por un lado tenemos la zona de control de soportes y por otro las zonas de resistencia en el eurodólar. Ahí los tenéis, ¿lo veis? Movimientos súper interesantes
en tercer toque para este tipo de escenarios, ¿vale? Esto hay que tenerlo bastante en cuenta en ese tipo de aspectos. Bien, seguimos viendo el escenario, vamos al dólar franco suizo. Aquí hay un tema interesantísimo. El dólar franco suizo tiene una relación inversa con el eurodólar, es decir, bajadas aquí en el dólar franco suizo suponen subidas en el eurodólar, ¿vale? Y subidas en el dólar franco suizo suponen bajadas en el eurodólar. Entonces, nosotros ahora aquí, bueno, podemos ver cómo se cumple perfectamente el escenario. Pues el dólar franco suizo nos estaba marcando y nos marcó de una manera muy clara y contundente un escenario de juego entre largos y cortos. ¿Vale? Un escenario de largos y cortos, aquí lo tenéis. Y por el otro lado, el movimiento aquí del dólar franco suizo, que aquí está siendo clave, porque aquí llega el dólar franco suizo y aquí le está entrando dinero. ¿Lo veis? Bueno, un rango bastante interesante en este aspecto. Entonces, viendo esto, ¿qué nos viene a la atención? Nos llama la atención de que ahora podríamos tener, en el caso del eurodólar, atentos, porque si el eurodólar empieza a bajar, veremos ahora aquí una situación. Si el eurodólar baja, el dólar franco suizo, lógicamente, podría subir, es decir, llegar aquí a un posible tercer toque, ¿vale? Llegar aquí, ahí está, un posible tercer toque y este rebote potencial que supondría en el eurodólar movimiento de bajada, ¿vale? Ahí lo tenemos. Bajadas del dólar franco suizo, perdón, subidas del dólar franco suizo serían bajadas en el eurodólar. Y atentos a esto porque si el eurodólar consiguiera aquí activar este doble techo, que nos llevaría a un movimiento de bajada a los mínimos de septiembre, esta bajada pronunciada en el eurodólar, ¿qué supondría para el dólar franco suizo? Pues un movimiento de subida y veríamos aquí si rompe o no rompe la zona de resistencia del 1,00, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, si nos vamos a la libra, ¿vale? Que la libra tiene una relación directa con el euro dólar, vemos que estamos en una situación similar, es decir, en la libra estamos en un nivel de control un nivel que había actuado aquí como zonas de soporte, ¿lo veis? Y que por otro lado actúa aquí como niveles de techo, niveles de resistencia, donde no nos olvidemos, ¿vale? No nos olvidemos que por la parte inferior, la zona del 1,2050, esto sí tiene aquí una zona soporte muy poderosa. Y luego por otro lado, tenemos esta unión de mínimos crecientes que nos podría marcar de alguna manera el punto de inflexión, ¿vale? El punto de inflexión en este aspecto, del mínimo con el otro mínimo, y que el mercado podría descender, ¿vale? Aquí a la zona que podría ser bastante interesante. Súper interesante aquí el toque en tercer toque. Súper interesante aquí el dólar franco suizo y cómo juega con este nivel de soportes y resistencias, ¿vale?
E interesante el eurodólar, de cómo también aquí el eurodólar juega perfectamente este juego entre niveles de resistencia y niveles de soporte claramente establecidos, ¿vale? Y en cuanto a la eurolibra, que tiene una correlación inversa a la libra dólar, ¿vale? Aquí tenemos claramente la zona soporte. Una zona soporte, la eurolibra, que se está marcando en los 0,8610 aproximadamente, en donde desde estos niveles, ¿vale? Desde estos niveles el mercado podría arrancar al alza, provocando bajadas en la libra dólar. Movimientos súper interesantes que podemos aprovechar en los mercados en este mes de noviembre, que tendremos que analizar, ¿vale? Tendremos que analizar poco a poco en todos los movimientos y que iremos para el próximo mes desde aquí, desde GKFX, ¿vale? Analizando, detallando todo este aspecto y viendo cuáles pueden ser las mejores oportunidades en este aspecto. Lo importante de todo ello, ¿qué supone? Seguir la operativa de la libra, seguir la operativa de la eurolibra, de la libra dólar, en definitiva, en general, ¿de acuerdo? Y muy cercano también a, lógicamente, la operativa del FTSE 100 de Londres, ¿vale? Que sigue un poquito bajista, vamos a verlo, de hecho, un poquito más, ¿vale? Más detallado, y en donde observamos aquí en gráfico de 4 horas cómo el movimiento pues sigue aquí descendiendo. En el caso aquí del K40 de París, lo mismo, ¿vale? Movimientos de descensos, donde ahora estas últimas horas del día pues podrían acentuarse o no. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, porque en el K40 de París tenemos aquí estos niveles. ¿Veis estos mínimos que se han aquí frenado? Este mínimo. Y esos son puntos de control. Puntos de control entre ayer y hoy. ¿Vale? Si el mercado aquí, el K40, pierde este nivel, aquí entrarían ventas rápidas. ¿Vale? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es probable que se puedan acentuar. El mercado, la verdad, que tiene mucha probabilidad de un posible movimiento bajista y bueno, iremos analizándolo progresivamente. Y en el caso del Bitcoin, ningún tipo de cambio, movimiento claramente bajista en un canal bajista y aquí no ha cambiado absolutamente nada, ¿vale? Absolutamente nada. El panorama del Bitcoin en estos aspectos, seguimos con los movimientos exactamente igual. Y nada más, muchísimas gracias a todos, traders, por vuestra asistencia. Os recuerdo que tenéis mi correo electrónico ganedineroenbolsa@hotmail.com, donde podéis informaros de mi formación Trading VIP One-to-One, ¿vale? De opciones, o el Trading VIP One-to-One de CFDs, donde es una formación de 2 o 3 días online, también para América Latina, disponible de formación para llevar el trader a nivel profesional indistintamente de nivel que actualmente tenga. Entonces, muy interesante esa información y, como os digo, si queréis solicitarla, enviar un correo a ganedineroenbolsa@hotmail.com. Sin nada más, se despide Alberto Chan. Que tengáis muy buen trading y muy buena semana.